Bienvenidos al Créeme lo que te digo. Bueno, la Argentina está pasando un momento o un clima, podríamos decir, ciertamente enrarecido, digamos, ¿no? Como raro. Y está pasando en los dos planos que hoy están, bueno, prácticamente dominando un poco la agenda pública nacional, y me refiero al tema político y al tema económico, ¿no? En las últimas semanas pareciera ser que el tema económico está tomando un protagonismo, un vuelo muy interesante, porque empiezan a aparecer, diría, cuestionamientos o planteamientos o hasta miradas, podríamos decir, con respecto al tema del futuro, a partir de, bueno, cuál el éxito del plan económico que está llevando a cabo el presidente, ¿no? En estos días hemos escuchado una frase muy, yo diría, muy particular, digamos, para ponerlo en términos diplomáticos, que es este día de un sector que está mirando sin voltear, digamos, el avance que ha habido con respecto al tema de la estabilización económica de un gobierno sin Milei, ¿no? Con esta línea o con una línea correctiva en algunos aspectos, pero sin un Milei. Bueno, esto forma parte, uno lo está viendo, y vamos a decirlo concretamente, esto básicamente está partiendo a partir de un cierto sector del establishment económico, porque, digamos, más allá de lo que políticamente le ha venido sucediendo a este gobierno, el núcleo duro del presidente sigue manteniéndose un poquito más, un poquito menos, pero es un número, digamos, que pareciera ser que más allá del tema del resultado económico o de cómo termine resultando en esta primera etapa, porque obviamente el núcleo duro está mirando que que va a haber una continuidad en el proyecto del presidente Milei, ¿no? Pero digo, esto también uno lo puede ver en nuestra provincia, digamos, ¿no? Lo que ha sido a partir de la definición en la Cámara de Diputados de la provincia, el tema de la ley de proveedores mineros o de desarrollo local minero, llamale o ponele como más te guste. Esto también ha abierto ciertas discusiones de sectores, o algunos sectores, que, bueno, tienen una mirada que aún compartiendo, digamos, en la esencia central, digamos, de este avance, bueno, empiezan a haber también temas de cuestionamientos. Y esto está bueno desde el punto de vista en tanto y en cuanto esto sirva para enriquecer la discusión que tiene que ver con uno de los temas que yo diría centrales, no solo para el gobierno de Milei, porque el gobierno de Milei, la reelección de Milei está sustentada en función de lo que termine siendo el resultado, o por lo menos, digamos, un avance o una mejoría o una reactivación, ponerle el adjetivo que quieras, desde el punto de vista del plano de lo económico. El tema de lo político no deja tampoco, digamos, mucho, digamos, aparte de esta discusión, que de alguna manera también se relaciona o está subyacente la discusión en el plano de lo económico, ¿no? Y me refiero a el gran planteo o la gran estrategia que se plantea este gobierno en esta nueva etapa. A ver, vamos a poner un término, vamos a arrancar desde un título, ¿no? Hay un nuevo jefe de gabinete, hay un hombre, un profesional de la política, a cargo del manejo de la política, me refiero a lo de Santilli, pero no hay un borrón y cuenta nueva, digamos. Esto también hay que tenerlo claro. Este es un gobierno, hay una continuidad de un gobierno que Santilli, vamos a ver de qué manera logra rectificar o ratificar, bueno, tanto en lo político como en lo económico, lo que el gobierno está esperando o por lo cual el gobierno se jugó por él para ponerlo en el lugar que estamos. A ver, el tema de la reforma política es el primer ítem que realmente al gobierno le preocupa y mucho. Este tema de la eliminación de las PASO. Hace varios programas nosotros venimos hablando de que es un trámite muy dificultoso en los términos que el gobierno en primera instancia se está planteando, que es la eliminación de las PASOs. Y acá hay dos temas que hay que tener presente y que, digamos,
con connotaciones distintas, pero de alguna manera tienen una cierta similitud, lo que pasa en los dos sectores que gravitan en su gran mayoría, o yo diría que en la cabeza de la mayoría de los futuros electores, digo, en el 2027, van a estar dentro de estas dos fuerzas, ¿no? Me refiero tanto por el lado del mileísmo como de lo que se está armando o lo que están intentando armar a partir de las fuerzas opositoras de un antimileísmo, digamos. Esto no es un dato nuevo, esto ya lo vivimos con cambio de nombre, pero, digamos, es más o menos la ecuación que sigue dando vuelta. El tema de lo que termine resultando ser el tema de las PASO, si se la suspende, que es digamos una partida intermedia, que uno lo ve más factible, donde los gobernadores, o la mayoría de los gobernadores, están viendo como una alternativa, digamos, por ahí intermedia, favorable, bueno, tiene otra connotación, digamos, ¿no? Porque la eliminación de las PASO va directamente a chocar con las expectativas o las posibilidades, las únicas posibilidades que tenga a lo mejor con este instrumento, digo, me refiero al peronismo, ¿no? Esto, digamos, el caso de la eliminación de las PASO sería un golpe letal, digamos, para el peronismo, porque, bueno, el peronismo hoy no tiene un liderazgo nítido y concreto, sigue dependiendo de su problemática interna, es consciente, empieza a ser consciente que con el tema de Cristina Libre no alcanza, pero de alguna manera el tema de la eliminación de las PASO, bueno, le permitiría al oficialismo, bueno, acercarse mucho más a la posibilidad de una primera, de ganar en una primera vuelta. Hoy los números no están dando eso, pero de alguna manera están marcando. Hay otra lectura también, y que esto le toca al oficialismo, que es, bueno, el tema de las PASO, la reformulación de las PASO, al oficialismo. Le plantea un desafío bastante importante porque en los últimos días, esta es una de las posturas que tiene el nuevo jefe de gabinete y que se ha planteado, que ha salido a la luz en estas horas y que seguramente lo tiene que negociar con los gobernadores, porque el rol de los gobernadores, sea el extremo, el intermedio o esta nueva idea de volver a reeditar el tema de las colectoras en la Argentina, bueno, depende mucho de lo que los gobernadores terminen avalando cualquiera de estas tres opciones. Digo, esto es fundamental porque los gobiernos provinciales, más allá de lo que significa que lo están mirando, porque muchos de ellos quieren reelegir, digamos, muchos mandatarios quieren reelegir, como en el caso de San Juan del gobernador Orrego, digamos, ¿no? Pero el tema es si esto es lo único que le llena o lo único que le ocupa la agenda a los gobernadores. Y no es solamente esto, por eso digo, me parece que está muy, muy abierto todo este tema, más allá de cómo termine. Digo, en el peronismo, por ejemplo, ¿quién lo termina liderando? Que en realidad, bueno, hoy la gran pregunta es esta, más allá el problema real del peronismo es otro, es quién lo conduce en esta nueva época donde políticamente, bueno, Milei sigue de alguna manera, más allá del tema de los resultados económicos, sigue teniendo un núcleo duro fundamental. Pero volvamos al tema de lo que significa la posibilidad de cualquiera de las opciones distintas, pero vamos a ir puntualmente a lo que salió en función de la eliminación y ahí vamos a poder entender por qué los números no están. Hay un estudio de una consultora, una de las tantas prestigiosas que tiene la República Argentina, que es Casa 3. Bueno, Casa 3 ha hecho una encuesta que está señalando datos muy interesantes, donde dice que el 44% de los consultados está de acuerdo con la eliminación de las PASO. 44%. El 39% está totalmente en oposición, en desacuerdo, digamos, con esta idea. Y atente con esto, y hay un 17% que no sabe, no contesta. Digo, traigo a colación, hay otros datos más, digamos, ¿no? Pero digo, me parece esta encuesta una radiografía muy cercana a esto que estamos hablando y lo que está viviendo internamente la política. Digo, más allá, obviamente, por supuesto, los ciudadanos que se prestan
a las consultas que hacen estas empresas de opinión pública. Este es un dato muy interesante para ir mirando de alguna manera lo que puede llegar a terminar siendo el destino de esta cuestión que tiene que ver con el tema de las PASO. A ver, vuelvo a reiterar, lo de Santilli no es un cheque en blanco, no es que cambiamos la figura y por el solo hecho de cambiar de figura el gobierno ya tiene un cheque en blanco. A ver, es cierto que el nuevo jefe de gabinete no solo le va a traer una solidez en función de esto que estamos hablando, de lo que el gobierno necesita, que es reencauzar o dirigir la discusión política dentro, digamos, de lo que está pasando en el tablero político en la Argentina, y por otro lado, con respecto a lo que está pasando económicamente, porque Santilli no solo va a tener que hacer declaraciones en defensa del gobierno al cual hoy se ha puesto sobre los hombros, sino va a tener que vender, digo en el buen sentido, a los gobernadores que la situación económica o la reactivación, que hoy no se la ve mucho, o hay sectores que no la están viendo, ¿no? Hay el tema del sector industrial, bueno, ha habido manifestaciones muy fuertes con respecto al momento que está viviendo el sector industrial en la Argentina, ¿no? Pero digo, va a tener que montarse sobre los hombros y plantear de que es factible que este gobierno, en lo que le resta de acá a las elecciones, bueno, tenga una mejora desde el punto de vista económico. Porque de alguna manera el desafío de Santilli es este, es decir, cumplir con las necesidades políticas y electorales en prima facie que tiene el gobierno o que se plantean los hermanos Milei. ¿Y cuál es esa? La reelección. Este es el gran tema y que está de alguna manera ligado con estos dos ejes a los cuales nos estamos refiriendo, el tema político y el tema económico. A ver, es cierto, y esto hay que recalcarlo, que las necesidades de los gobernadores son otras. También son otras. Esto, digamos, de alguna manera no directamente lo está planteando porque las negociaciones entre el gobierno de Orrego y el gobierno nacional están en una buena sintonía, sobre todo a partir de este nuevo cambio que tiene que ver con la jefatura de gabinete, pero las segundas líneas del orreguismo que, bueno, están planteando, y uno ve títulos que están dando vueltas por la provincia de San Juan, que están relacionados a esto que voy a mencionar, que están esperando otras cuestiones también, ¿no? El cumplimiento de algunas cuestiones que se han charlado en su momento con otro jefe de gabinete o con otro miembro del Poder Ejecutivo, y sin embargo los gobernadores siguen pensando que muchas de ellas no se han transformado en hechos concretos, ¿no? Y me estoy refiriendo en recibir fondos, y con esos fondos garantizar obras. ¿Qué es lo que los gobernadores en un proceso electoral, en una elección que va a venir muy peleada y muy polarizada, son fundamentales, digamos, para el resultado de los gobernadores? La situación económica, digo como para ir redondeando un poco esto, ¿por qué está enrarecida la discusión desde el punto de vista de la política económica? Porque así también, y podemos por ahí traspolarlo un poco con esta encuesta, o por lo menos con los porcentajes de esta encuesta en función de un dato político, lo podemos plantear en términos económicos más o menos similar, digamos, ¿no? Donde estamos viendo que hay una mayoría de que no está de acuerdo directamente, arriba del 50% de ciudadanos argentinos que no está de acuerdo con este modelo, con este plan económico que está llevando el gobierno adelante. Pero hay casi un 40%, vamos a redondearlo en estos términos, 40 y pico por ciento, que bueno, con vicisitudes distintas, volvemos a recargar, hay sectores del establishment que ven positivo lo que ha hecho Milei desde el punto de vista de la base estructural, pero bueno, están empezando a discutirse por ahí cuestiones de aquí para adelante. No hay mucho tiempo de aquí para adelante en términos políticos, porque hay que ir a votar. Y la situación económica, realmente, y hay que decirlo en estos términos, es el garante de lo que podría ser, o por lo menos lo que está planteando los números hoy, el garante de lo que puede llegar a terminar siendo el resultado de un balotaje.
Que esto es más o menos lo que están dando vuelta en función de los datos de las distintas opiniones de consultoras de opinión pública. Bueno, para ellos, en principio, para lograr esto, en principio, es fundamental el tema de la reactivación. Hay sectores que están reclamándole al presidente y ciudadanos también, porque hay una porción de ciudadanos que no le está pasando muy bien, digamos, bueno, la reactivación de la economía para que realmente esta reactivación no termine solo en el circuito de lo económico, sino empiece a caer en los grandes centros urbanos, porque de acá depende del cambio de humor o de los resultados que empiecen a percibirse los grandes electorados que están en los grandes centros urbanos. Bueno, es fundamental para el objetivo de este gobierno. Bueno, nos podés seguir, como lo manifestamos todos los lunes, a través de la www.creemeloketedigo.com.ar, ahí hacemos desarrollo de nuestras editoriales. Tenemos un Instagram que está caminando de a poco, está funcionando muy bien, @créemeloketedigo, ok. Y bueno, ¿y qué más tengo para decirte? Esto es Warpe TV, ya volvemos, no te vayas. Bueno, seguimos en el Créeme lo que te digo de hoy. ¿Cómo le vas, Echín? Tanto tiempo. ¿Cómo le va, Juan Carlos? Una semana es como una eternidad. Y en nuestro país. Yo tenía un amigo que decía, vos te vas de la Argentina una semana y cuando volvés pasó de todo. Te vas 2 o 3 meses, volvés y está todo igual. Sí, más ahora en época de mundial. Así que bueno, ¿qué dice usted? Todo bien, todo tranquilo. ¿Qué me cuenta? ¿Qué tiene hoy? Yo tengo algo, a ver, es un poco siguiendo la línea de la semana pasada, Sí. un poco crítica capaz a la política más tradicional, a la política que estamos acostumbrados. Y es, a ver, capaz es un poco, no sé si polémico, pero que puede generar un cierto debate entre mucha gente, capaz. Sería bueno. Capaz a mucha gente le puede caer mal lo que voy a decir, pero yo estaba pensando. Están pasando muchas cosas en el tema político, así que te digo que entra. Sí, es más entra general, lo que viene, ¿no? Es más general, es más al modelo político. Ah, bien. Y es algo que me he estado planteando, que he estado pensando, y es un poco esta cuestión de que por ahí yo no sé si la democracia tal y como la conocemos o como funciona en nuestro país Sí. es la mejor manera de elegir a nuestros representantes. Bueno, qué tema que estás tirando, porque es un tema que hoy está, en algunos países está la discusión palo a palo. Vos lo que querés decir concretamente es si la democracia hoy garantiza, digamos, de que la gente tenga beneficios. A ver, siempre van a haber beneficios y bueno, cosas malas que van a pasar a la gente. Pero yo a lo que voy es, si el modelo democrático tal y como lo conocemos, tal y como funciona hoy en día en nuestro país, que bueno, quizás si estamos hablando de un cambio, estaríamos hablando de otro modelo que no sería democracia, ¿no? Pero yo a lo que me refiero es si realmente es una buena idea, es un buen modelo el que todas las personas voten independientemente de si están realmente habilitados, porque a ver, realmente los que en nuestro país no pueden votar es un grupo muy reducido de, bueno, no solo los que no tienen la nacionalidad, sino aquellos que bueno, tienen alguna incapacidad declarada o alguna cuestión de esta índole, pero ¿Vos decís que hay que seleccionar el voto? yo hablo de un voto calificado, quizás. Uh-huh. De un voto que, bueno, no sé si, no recuerdo si en algún otro país del mundo se hace, creo que sí, pero de que se tenga que conocer un poco de la política del país, de la historia política de nuestro país para ¿Y ir a cómo votar. haces? Y un ¿Tienes que pasar una elección? Un examen. Pero muy loco lo que estás planteando. Es una Sechín. idea. A ver, es un pensamiento que para mí no está mal. O sea, a ver, Yo creo que hay otra manera por ahí a lo mejor de calificar o de filtrar un poco el sistema de elección con relación, por ejemplo, más allá de que el sistema, creo que el sistema político mundial está atravesando una crisis terrible. Sí. Casi todos los países están
con distintos, por supuesto, síntomas y demás, pero hay una crisis política internacional, que tiene que ver con los liderazgos, tiene que ver con la participación también de la gente, con muchas cuestiones, ¿no? Pero digo, por ahí el sistema americano es un poco el que medianamente tiene algo de filtro. Es una buena opción. A lo que voy, es un poco lo que hablábamos la semana pasada, ¿te acordás? Pero vos, ¿por qué lo planteás en estos términos? Porque es duro lo que vos lo estás diciendo. A ver, ¿por qué lo decís? Yo lo que pienso es un poco, como te digo, siguiendo la línea de la semana pasada, que yo te decía, los políticos gobiernan para el voto. En eso creo que estamos de acuerdo. Sí. Pero, a ver, ¿hasta qué punto las políticas de gobierno o lo que hace un gobierno, un presidente, un gobernador, un diputado, lo que sea, es para realmente mejorar el país? ¿O es para hacer un TikTok que convenza a la gente de votarlo? Bueno, es muy difícil. A ver, en términos te diría, desde tu juventud y de tu romanticismo, te diría, está fantástico, pero ¿cómo haces? Porque en realidad hoy estás viendo que la tendencia hoy, y cada vez va acelerándose mucho más, es este tema de, tecnológicamente vos vendés un candidato en 24, 48 horas y lo ponés en estantería, como bajar. Yo no sé cómo se podría... Es un tema complejo. Si vos te fijás, si vos te pones a pensar... Sí, porque, perdón, sí. Esto, lo que vos estás diciendo es que yo te daría vuelta una rosca. Cualquiera puede ser candidato. Sí. O sea, cualquiera puede postularse y ser, bueno, nosotros tenemos ejemplos, no hay que ir muy lejos en otros países. Acá vos ves el Congreso y, a ver, vamos a ser honestos, digamos. Yo te diría que salvo un 35%, te voy a ser muy bueno, 40%, son tipos que medianamente vos lo ves que activamente están, hablan, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, tiren o no tiren, digamos. El resto, y sobre todo en el último tiempo, bueno, han entrado por la ventana personajes realmente muy, muy cuestionables, ¿no? Es que, a ver, para poder llegar a esto que yo te planteaba de, no sé si necesariamente un voto calificado, pero bueno, alguna manera de, no sé si educar al votante, pero hay que empezar obviamente por un filtro o alguna manera de, no sé si profesionalizar incluso al político, que como vos decís, bueno, hoy en día cualquiera puede hacer política. Que bueno, la verdad que me parece un poco complicado. O sea, nuestra realidad, nosotros vemos todo el tiempo que el Congreso es como vos decís, es una selva. O sea, hay de todo. Hay desde el que conoce mucho de política, el que tiene mucho conocimiento de política, y aquel que está ahí porque... Tenemos panelismo, tenemos un nivel de panelismo tremendo dentro del Congreso. Pero, digo, de representantes. A lo que yo quería llegar... De tipos que sacás de un medio, de un medio de comunicación, o porque tienes influencia en la gente, que es a lo que yo iba. Porque si te pones a pensar, ¿cuál es el votante activo, no obligatorio, que tiene más repercusión o que más buscan esos votos los políticos? Son los menores de 18, los jóvenes entre 16 y 18 años. No votan obligatoriamente, es opcional, sí, pero es una gran más masa. Que eso no puedes hacer, digamos. Es una gran masa de votantes, o los jóvenes en general, vamos más allá, que son, bueno, normalmente los más fáciles de moldear o de convencer de votar a nuestra idea, a nuestro planteo. Hoy en día, la manera de llegar a esta población es mediante redes sociales, medios digitales o un discurso cautivador, como te decía. Pero a esto iba con, no sé si capaz te descarto la idea del voto calificado con un examen o lo que sea, pero quizás la cuestión esta de que la edad para empezar a votar no solo que sea a partir de los 18 años, sino yo quizás incluso iría un poco más allá. Yo te voy a decir una cosa. Voy a discrepar con vos en ese aspecto. Yo creo que como hay de todo, y no es un problema etario, digamos, yo creo que hay tipos de
de mayor edad que no tienen la menor idea, que votan, Por supuesto. compran a ojos cerrados lo que vienen, se tapan la nariz y le meten para adelante. Por supuesto. Como hay jóvenes que son por ahí un poco más, como hay jóvenes que son totalmente están comprometidos, o por lo menos, no sé si comprometidos políticamente, pero por lo menos con algún tipo de diferenciar de el agua del aceite, digamos, ¿no? Bueno, pero entonces volvemos a lo mismo. Para mí, O sea, ¿vos creés que ese es el problema por lo cual la política, o digo, vuelvo a reiterar, es un problema mundial, pero convengamos, ¿vos pensás que en la Argentina hoy el problema de la baja calidad de la institucionalidad de la política tiene que ver con esto? no únicamente, pero me parece que es uno de los problemas que yo considero que son más sencillos dentro de todo de solucionar. A ver, yo me mantengo en la idea de que para mí un examen de historia política de nuestro país o de algunos aspectos culturales, ni siquiera económicos, porque está bien, entiendo que a no todo el mundo le puede interesar la economía. A mí, la verdad que demasiado no me interesa. Entonces, bueno, entiendo que es además algo complejo para entender, pero conocer la historia de nuestro país, de cómo llegamos a lo que es hoy en día nuestro país, es sumamente importante a la hora de plantearnos qué vamos a votar, por qué vamos a votar. No sé si... yo creo que el mayor desafío de esta idea que yo planteo es quién va a hacer este examen, qué se va a preguntar. Te hago una pregunta en función de esto que vos estás diciendo. ¿Esto es un tema que se te ocurrió a vos, te pasó en tu cabeza, o por ejemplo lo has hablado con gente de tu generación y tienen medianamente, más allá de un colorcito más, un colorcito menos, piensa en esto, digamos? ¿O es una elucubración tuya personal, digamos? Yo creo que... No, porque Sí. digamos, si está compartido por otros jóvenes, esto es un tema que, bueno, hay que tomarlo en cuenta, digamos, ¿no? Por lo menos discutirlo, hablarlo, ponerlo sobre la mesa, que me parece valiente lo que estás haciendo. Seguramente alguno que esté escuchando en el otro lado diría, ¿qué está diciendo este pibe? Está diciendo una barbaridad. Pero bueno, está bien, por eso te pregunto, ¿esto vos lo has charlado? ¿Es un tema generacionalmente, se plantea este tipo de cosas? No sé si somos mayoría, digamos, pero yo conozco mucha gente que está de acuerdo con esta cuestión. Jóvenes. Jóvenes, sí. No conozco mucha gente más grande, pero conozco muchos jóvenes, amigos míos, que piensan igual. Y yo creo que hay mucha gente, más allá de la juventud, que piensa exactamente lo mismo, pero como vos me lo estás haciendo saber o como me doy cuenta, es un tema que quizás es un poco tabú hoy en día, o quizás está mal visto hablar de esto. Sí, bueno, digamos, pensando esto en estos términos como lo estás planteando, que tiene que ver con la institucionalidad, con la calidad de las instituciones en el país, en este caso el tema político que agarraste, yo te diría, por ejemplo, hace 15 días que en la Argentina, en la agenda nacional, y también provincial, porque muy solapadamente de vez en cuando aparece alguna cuestión, o ha aparecido una cuestión, ahora se bajó un poco de tema, pero que está ligado con el tema de la corrupción, por ejemplo, ¿no? Y es un tema que empieza a aparecer ahora, bueno, donde se mete en la bolsa también otra institución que también está teniendo serios problemas, o por lo menos serios cuestionamientos, que tienen que ver con respecto al tema del Poder Judicial, digamos, ¿no? Entonces, te pregunto, digamos, esta perspectiva con respecto, ya hablando o profundizando el tema de la institucionalidad, el tema de la corrupción, ¿cómo lo ve tu generación este tema, digamos, ¿no? Y a ver, yo creo que un poco, lamentablemente en nuestro país es una cuestión normalizada, ¿no? Que no debería serlo, por eso digo lamentablemente. La corrupción, bueno, es algo que mi generación, yo creo, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista, es algo que lo ve como, te diría, el cáncer de la política, el cáncer de la sociedad política en nuestro país. Porque, a ver, es ponerse a pensar que uno cuando es chico ve a un político y lo idolatra, lo ve como un dios, un héroe. Bueno, acá en San Juan hay muchos ejemplos. Yo creo que todo niño sanjuanino crecido, que nació más o menos como yo en los 2000, ha tenido como ídolo en algún momento de su vida a Gioja, ¿no? Y después crecer y darse cuenta que muchos de estos políticos que uno ve, realmente lo que estaban haciendo era agarrar la plata del pueblo, aprovecharse del manejo que tenía de la plata, de los recursos de públicos. la plata que es de todos, en realidad. Los recursos públicos.
para beneficiarse a uno, para cumplirse sus caprichos, para cumplir sus propios sueños en lugar de ayudar o fomentar un poco al crecimiento de la provincia, del país, en el que realmente todos estamos creciendo y en el que todos en algún momento vamos a formar nuestra familia o nuestro futuro. ¿Cómo lo viste al caso Adorni, por ejemplo? El caso de Orni, bueno, Puntualmente hablando de esto, digamos, ¿no? Hablando muy del tema de corrupción. es muy particular y yo creo que es uno de los mejores ejemplos de cómo funciona la política hoy en día, la política moderna, te diría. Porque si bien había muchas notas periodísticas que hablaban de cómo había sido el asunto, también, bueno, teníamos los seguidores de la Libertad Avanza, los libertarios, digamos, que decían, no, esto fue de esta manera. Pero a la vez también había mucho silencio institucional en muchas cosas. Entonces, yo creo que si bien es algo que, bueno, todavía sigue en investigación, es una investigación aún en curso, mucha gente ya dijo, bueno, la verdad que ya nos cansamos de esta política, nos cansamos de la política que nos mete la mano en el bolsillo, que nos saca el billete de la billetera. Entonces, yo creo que más que fue un enojo con Adorni, yo creo que lo que se vio fue un descontento con el modelo político tradicional. No, te pregunto porque en este caso no es un modelo tradicional, es un tipo que apareció de un stream y entró a la política. Bueno, pero es una cuestión, la corrupción es algo que supuestamente este gobierno venía a erradicar. Bueno, no digo, ahí Sí. voy, ¿no? Porque este gobierno estaba hablando, es más, hasta antes que se empezara a destapar de la manera que se destapó el caso Adorni, bueno, el presidente hablaba del tema de un gobierno, de una instancia futuro con la moral y una cantidad de cuestiones. Esto viene a romper toda una cuestión de este relato, digamos, ¿no? Entonces, por eso te pregunto cómo también estás viendo esto. Porque esto, yo me imagino que los jóvenes, no te estoy metiendo a decir, che, vos que sos libertario, ¿cómo te tocó esto? No quiero llevarte a ese terreno. Pero sí te lo pregunto desde el punto de vista que muchos jóvenes que han sido los que han venido bancando este proyecto que sostiene el presidente. Bueno, y vos me estás planteando el tema de la institucionalidad que tiene que ver con el voto calificado, me estás hablando te tiro el tema de la corrupción y vos me estás devolviendo el tema de la corrupción, entonces la pregunta es esa. Bueno, ¿cómo has visto un caso qué te diría, de una chambonada? Porque en realidad lo que ha hecho este muchacho es de una falta de profesionalismo hasta para cometer el delito, digamos, ¿no? En el caso de que se termine de definir este tema. Pero bueno, digo, ¿cómo lo ves a eso? ¿Cómo te golpea también ese tema? Pues eso también tiene que ver con lo que estás planteando vos. Sí, realmente, si hablamos como vos decís, de cómo se llevó a cabo presuntamente esta corrupción, ¿no? Sería muy ingenua la manera en la que se llevó a cabo. Como te digo, en caso de comprobarse y de efectivamente corroborarse que fue cierto, ¿no? Pero un poco Bueno, si no fuese cierto no lo hubiesen soltado, digamos, ¿no? Bueno, pero Milei bueno, no lo hubiese soltado. a ver, mucho se habla también de que renunció presuntamente. Bueno, es una cuestión. Está bien. Yo creo que. No quiero sé, que sí, ni sí. lo defiendas, no quiero que te pongas ni en abogado defensor ni nada. Realmente no lo voy a. Simplemente es eso, digamos. No lo voy a defender porque, a ver, más No, allá pero de digo, más allá del tema de Adorni, que me digas el tema de la corrupción, que es también un problema estructural en la Argentina, porque así como hay un problema con el tema del voto político, digamos, con el voto eleccionario de los dirigentes políticos que tenemos o que ponemos nosotros en lugares de privilegio, bueno, el tema de la corrupción también es un tema que es estructural en la Argentina y que evidentemente cuesta mucho resolverlo. O por lo menos, evidentemente, está mostrando que el sistema al cual vos apuntabas al comienzo, y con esto vamos cerrando, bueno, evidentemente no ha encontrado las herramientas como para contrarrestarlo. Sí, dentro, bueno, de toda esta discusión que se generó por el tema Adorni, tema corrupción, yo creo que lo que más bronco o menos me gustó ver fue esta discusión bueno, Adorni habrá robado $500.000, pero bueno, Cristina con los aviones que se llevaba los diarios al sur,
era mucho más plata y nadie decía nada. A ver, yo creo que Pero no tenemos que traer, yo eso creo no que la es. discusión es más allá de cuánto robó cada uno. O sea, me No, parece me parece que incluso... eso sería terrible, digamos, ¿no? Si Pero bueno, pero esa era si la nos discusión. quedamos en lo anecdótico estamos perdidos, ¿no? Es terrible, pero esa era la discusión. Bueno, Si vos- es una manera de desnaturalizar las discusiones. En Sí, Argentina tal las cual. cosas se comprimen así. Pero a mí me parece pésimo. O sea, a mí la corrupción me parece que va más allá de cuánto robó cada uno, sino del hecho de que robó. Y quizás, bueno, hoy empiezo robando $10.000, $20.000, $500.000, como supuestamente es el caso de Adorni. Pero el día de mañana, ¿a cuánto puede llegar si uno no se da cuenta, si uno no destapa la olla de esta cuestión? Ya volvemos, no te vayas. Esto es, créeme lo que te digo. Bueno, hoy un poco en la editorial tiramos un puntito que en la provincia, de nuestra provincia, es un tema que está en la agenda, está rondando en la agenda provincial desde hace un tiempo bastante prolongado y que tiene que ver con una gran expectativa, pero al margen con una parte de una realidad, porque no podemos desconocer que hay una realidad que está digamos, avanzando o por lo menos se empieza a consolidar, podríamos decir, en la realidad, lo relacionado con el tema de este boom minero que se está hablando desde hace un tiempo y que, bueno, han habido anuncios, han habido concreciones, hay algunas cuestiones que empiezan a aparecer ahora que ya más allá del gran título, están empezando a aparecer las cuestiones de la realidad, digamos, ¿no? Este es el problema de la Argentina, ¿no? Que pareciera que hay temas que pasan en paralelas, hay como que un gran tema que nos quedamos ahí como un título, pero en el fondo están trayendo determinados temas muy, muy particulares que tienen y que involucran a distintos sectores. Quiero preguntarte, como para terminar el programa de hoy, mi querido Lautaro, si vos pensás que olvidemos, digamos, lo que está pasando en el sector, las discusiones, las idas y vueltas, que está bien, toda discusión es bienvenida, pero digo, vos digamos, estamos hablando del desarrollo de una industria que lleva muchas décadas, no es lo mismo que otras industrias que uno ve los resultados saltando y cabeceando, digamos, ¿no? La industria minera décadas, son décadas, ¿no? Bueno, vos sos un tipo joven, o sea, vos lo vas a ver, lo vas a ver, sea realmente se cumpla el boom o no se cumpla el boom, o sea un medio boom, o lo que fuese, digamos, ¿no? Lo estoy poniendo en estos términos como para ir llevándote. ¿Vos pensás que solamente hay que pensar, o San Juan solamente tiene que poner todos los huevos en la canasta con respecto al tema de la minería y punto, digamos? O sea, ¿San Juan es minero? Yo creo que San Juan es minero. Pero creo que esto que vos me decías de poner todos los huevos en la canasta, yo diría que si bien hay que poner muchos esfuerzos en el asunto minero, creo que hay mucha industria que se puede seguir desarrollando en nuestra provincia. A ver, lamentablemente el suelo fértil de nuestra provincia es muy chico, es muy poco. O sea, la mayoría es montaña. Entonces, ¿por qué no vamos a aprovechar esta montaña? Pero bueno, también es verdad que hay mucha industria que se puede seguir desarrollando dentro de lo posible, ¿no? Bueno, a ver, no somos una provincia agrícola, no somos una provincia ganadera, somos una provincia minera, es la realidad. Pero también podemos empezar a aprovechar esta industria minera para desarrollar un montón de otras posibilidades que nos da nuestra provincia. Bueno, por ejemplo, el tema energético también, bueno, estamos aprovechando ahora un poco el sol que tenemos en San Juan con esta, bueno, fábrica de paneles solares. Y yo creo que Esa es una industria que vos ves que tendríamos que desarrollar más. sí, sin duda, sin duda. Colateralmente a la minería, es decir, eso es que eso E también incluso podría servir para apoyo a la incorporado, minería. por supuesto. Yo creo que a la minería le podría servir un poco aprovechar esta energía solar, esta energía tan natural y renovable sobre todo que hay en nuestra provincia.
Pero yo creo que también hay que desarrollar algún tipo de industria un poco más, de más rápido, que dé más rápido frutos, ¿bien? Porque la minería, como vos decís, es algo que, si bien da sus frutos, es algo que con el tiempo va sumando, va mejorando, pero bueno, la realidad es que o necesitamos alguna otra industria que nos dé frutos, que nos dé plata, digamos, hoy, o necesitamos encontrar alguna manera de que la minería nos dé algo en el momento, ya sea de algún tipo de contrato con las empresas mineras, o un poco como decía la semana pasada el licenciado Dona, que esta cuestión de hacer que estas mineras apoyen también el crecimiento de la industria provincial, que me parece un factor clave para que, bueno, también nosotros salgamos a competir afuera y no sean los de afuera los que compiten nada más acá en San Juan. Bueno, esta es bárbaro, hiciste un resumen bárbaro. Bueno, este es uno de los temas que hoy me parece que está empezando a aparecer en la superficie de algunos sectores que están empezando a hablar sobre esto, ¿no? Es decir, el encantamiento ya está, ya fue, ya tenemos 4 o 5 proyectos dando vuelta, me refiero de escala importantísima, ¿no? Hay otros proyectos menores, hay exploración, digamos, esto ya está. Lo que hay que empezar ahora es, para romper este mito, bueno, yo me acuerdo de la discusión de hace 20 años, ¿no? Es decir, la minería no deja nada, termina a los 30 años y no deja nada. Digo, para romper un poquitito, digamos, este mito, ¿no? Sí, yo he ido hace poco a una charla sobre las cuestiones mineras y cómo ha ido evolucionando en nuestra provincia. Y la realidad, bueno, es que, como vos decís, la discusión ya no es minería sí, minería no. Es cómo vamos a hacer minería en nuestra provincia, qué es lo que le va a dejar la minería a la provincia. A ver, recursos económicos ya sabemos que ahí vuelvo al comienzo del bloque anterior, digamos, ¿no? Cómo los gobiernos aprovechan y esto se transforma en una oportunidad para mejorar otras estructuras, ¿no? Sí, yo creo que un poco la minería, si bien deja como te digo, este recurso económico, creo que podría aportar un poco más al desarrollo de la provincia, pero bueno, también entiendo que muchas empresas, no sé, chinas quizás que... Está bien, que pero están es acá en una San discusión Juan, que está dando vuelta. Sí, la pero verdad está que bueno, está bueno. Me parece interesante discutirlo, me parece interesante planteárnoslo, porque bueno, es el primer paso para todos. O sea, el pensarlo, el discutirlo, el tener la idea es el primer paso a que en un futuro tengamos alguna ley, alguna normativa que nos favorezca como sociedad acá en San Juan. Bueno, te has hecho acreedor, la participación de hoy, Sechín, te has hecho acreedor del común, del siempre presente alfajorcito de la reina. Perfecto. Que la verdad que no sé qué onda es, porque tienen distintas variedades, ¿no? Y tengo acá el de Benja, que ya, bueno, después se lo doy. Bueno, nos vemos el lunes que viene, Gracias, Lauta. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Gracias, Benja. Nos vemos el lunes próximo. Chau.